Claves para un buen lanzamiento. Si te quedas hasta el final, vas a poder desarrollar tus lanzamientos y crearlos basado en esas claves de la experiencia de más de 35 lanzamientos en los últimos 2 años. Entonces, ¿por qué es importante que tú sepas las claves para un buen lanzamiento? Porque obviamente todos quieren un buen lanzamiento, todas las personas quieren tener un excelente resultado en el lanzamiento. Y yo quiero contarte esas 3 porque para mí es muy importante compartir esa información. Ojalá yo hubiese tenido a alguien en español que me hubiera contado estas claves para no cometer tantos errores. Una de las principales fallas o falencias que tienen las personas, los lanzadores, los coproductores, es que no hacen una buena investigación. O sea, se tiran a lanzar sin hacer una investigación profunda. Nosotros dentro de la agencia buscamos investigar el nicho, buscamos referentes de ese experto que vamos a lanzar, revisamos qué contenido está creando ese experto, revisamos los comentarios que tiene ese experto en los contenidos. Bueno, hacemos una investigación de las redes sociales del experto que vamos a lanzar y una investigación de personas de ese mismo nicho, y de ahí sacamos información. Ojo, no copiamos absolutamente nada, simplemente nos basamos en la información que sacamos de los referentes para, de acuerdo a eso, llevar una línea o tener algunas bases para el contenido o para empezar a trabajar con este nuevo experto. Pero nosotros trabajamos otra cosa también muy importante, y es que después de haber hecho todas esas preguntas de poder que le hacemos al experto, que son preguntas básicamente para entender ese experto, para comprender ese experto, para escuchar de él cuál es su audiencia, escuchar cuáles son sus alumnos, escuchar cuál es, bueno, como profundizar más respecto al tema o al nicho de ese experto. Nosotros sacamos 2 encuestas. Toma nota allí de lo que te voy a contar. 2 encuestas. Una encuesta externa y una encuesta interna. ¿Cómo así? La encuesta externa es para la comunidad externa de ese experto, es decir, las personas, los seguidores que aún no están dentro del curso de ese experto. Ahora, si es un experto nuevo, pues no importa, le hace la encuesta igual a todo el mundo. En este caso, hablemos de que es un experto que ya hemos lanzado, ¿cierto? O sea, cuando yo empecé un lanzamiento con este experto, que es del nicho del inglés, cuando empezamos este experto, hicimos una investigación externa solamente porque él no tenía alumnos, ¿sí? Él no tenía alumnos. Entonces, en esa investigación externa es una encuesta que hacemos de Google Forms, y esa encuesta básicamente buscamos conocer cuál es ese avatar, cuál es esa persona que está allí en las redes sociales del experto. Lo primero que empezamos a preguntar es los datos demográficos. Preguntamos la edad, preguntamos en qué país vive, preguntamos es decir, básicamente como conocer demográficamente esas personas, de dónde son y a qué se dedican. También preguntamos a qué se dedican, o sea, qué profesión tienen. En ese caso del inglés, nosotros preguntamos qué profesión tiene, o sea, qué se dedica, ¿cierto? Si es empleado, si es una persona, si es empresario, si está en la universidad. Bueno, otra pregunta que hacemos básicamente nosotros es, como es el tema del inglés, ¿en qué nivel de inglés crees que te encuentras? ¿Sí? ¿En qué nivel de inglés crees que te encuentras? Ahora, ¿por qué crees? Porque a veces las personas dicen, no, yo estoy en un nivel A1, en un nivel A2 o en un nivel B1 o B2, pero realmente cuando hacemos otras encuestas, por ejemplo en las historias del experto, como preguntas para identificar, muchas personas están en un nivel mucho más básico, ¿cierto? Otra pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuáles son las razones para querer hablar inglés? ¿Sí? Estas preguntas las puedes adaptar a tu nicho. Nosotros preguntamos, ¿cuáles son las razones para querer hablar inglés? Ahí estamos identificando cuáles son. O sea, ¿por qué la gente quiere hablar inglés? En este caso, por un mejor empleo, en este caso, por querer viajar a otro país, por un intercambio, por una beca. La otra pregunta que hacemos, toma nota aquí, toma nota, ¿qué te impide hablarlo fluidamente? ¿Cierto? O sea, te estoy dando perlitas, pepitas de oro para que tú adaptes a tu nicho. ¿Qué te impide obtener el resultado? ¿Qué te impide llegar a ese resultado? ¿Cierto? Ahí es la encuesta externa. Ahora, si hay alumnos, si tenemos alumnos, trabajamos otras preguntas, ¿cierto? Obviamente, vuelvo y pregunto datos demográficos a los alumnos, es decir, a la comunidad externa hago unas preguntas,
Hago el lanzamiento, entran los alumnos y a esto les hago otras preguntas. Vuelvo y pregunto los datos demográficos para poder identificar si las personas que me siguen son realmente, ¿sí? Es decir, como mi cliente ideal. Porque muchas veces me pasó en un lanzamiento donde en datos demográficos me decían, apareció un mayor porcentaje entre 20 y 25 años, ¿sí? Y cuando voy a mirar quiénes compraron, pues me doy cuenta que los que compraron fueron personas entre 35 y 45 años. Entonces ahí con los estudiantes yo comparo con la comunidad externa, comparo y me doy cuenta de realmente cuál es mi avatar, ¿cierto? Y ahora en esa investigación interna que yo hago realmente, pues le pregunto en qué puedo mejorar para servirles más, para que aprendan más. Les pregunto qué han logrado con el producto, con el curso, si han logrado, quizá, qué logros tienen, les pregunto para yo identificar. Les pregunto qué más quisiera que les enseñara, porque es que hay algo, muchachos, si usted es un experto, si usted es un productor o si usted es un coproductor, la comunidad es lo primero, la gente es lo primero, ¿sí? Entonces por eso se hacen esas encuestas. Y lo que pasa es que de allí, digamos que si hago un primer lanzamiento, solo hago, es decir, si el experto ya tiene alumnos, pues hago las dos encuestas. Si el experto no tiene alumnos, pues hago la primera encuesta únicamente. Después del lanzamiento, pasado X tiempo, hago la encuesta a los alumnos nuevos para identificar cuál fue ese avatar que llegó o ese lead calificado que tengo ya como alumno. Listo. El segundo, para tener un buen lanzamiento, el segundo punto es básicamente hacer una buena distribución de contenido. Mira, uno de los errores más comunes en el tema de lanzamientos, y que yo lo cometía y lo cometí durante mucho tiempo, es empezar a hacer una captación de leads sin previamente hacer una distribución de contenido. Es decir, cuando hacemos una distribución de contenido, yo siempre digo, vamos a distribuir contenido 20 días antes de empezar la captación. Entonces yo le digo, basado en la investigación que hacemos, tanto el experto como la comunidad, sacamos unos contenidos y empezamos a distribuirlos a través de Facebook Ads. Entonces el trafficker lo que hace es enviar ese contenido sin ningún tipo de llamado a la acción a todas esas personas que pueden estar interesadas en mi producto. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a mandar esa distribución de contenido, pues la cuenta publicitaria de Facebook empieza a agarrar data para yo después poder enviarles una captación. Es decir, es como un enamoramiento. Tú no puedes ir y decirle a alguien de la noche a la mañana que se casen, ¿sí? Es lo mismo, cuando tú lanzas una campaña de captación de leads, tú estás básicamente diciéndole a alguien, oye, ven, yo tengo algo para ti, pero eso va a generar una desconfianza. En cambio, si tú creas y construyes una distribución de contenidos, se empieza a mandar información, contenido de valor, mucho contenido de valor. Recuerden que en un video les conté, ¿sí? Que aquí se los dejo aquí arriba, cómo ustedes pueden identificar, es decir, sueños, dolores, objeciones. En ese video les explico un poquito más a profundidad, porque el contenido tiene que estar estructurado en sueños, dolores y asesinar objeciones. Cuando yo empiezo a mandar esa información, pues el avatar o esa persona que empieza a consumir contenido, pues va a ver y va a decir, oye, qué interesante, me gusta esto, y va a tus redes sociales y empieza a investigar quién eres. Y ahí empiezas una relación, una conexión con ese nuevo avatar, con ese nuevo lead, perdón. Y ahí sí, después de tener 20 días de distribución de contenido, 15, 20 días de distribución de contenido, ya tú le mandas una captación y le dices, oye, mira, tengo un evento gratuito, regístrate. Entonces va a haber mucha más confianza y el pixel va a ser mucho más inteligente, la data va a ser mucho más inteligente para llegarle realmente a ese lead, a esa persona que es. ¿Listo? Entonces recuerden, número 1, hacer una muy buena investigación. Número 2, hacer una muy buena distribución de contenido. Y número 3, ya para finalizar, ya quédense que falta muy poco para que terminemos, es tener dentro de tu estructura un buen cierre de ventas. Cuando nosotros hacemos todo un lanzamiento, todo un proceso y hacemos todo un tema de lanzamiento y todo el trabajo que hacemos, captamos muchos leads, llega el momento en que abres el carrito, ¿cierto? Entonces tú captaste, por ejemplo, 10,000 leads. No todos los 10,000 leads van a llegar a las clases, ¿cierto? Tú sabes que, y los que no saben, pues hay unos porcentajes, es un embudo. Yo luego les voy a explicar un poquito del tema. Luego llegan esos leads, hacemos todo el evento, abrimos carrito y hay muchas personas
que quedan en tarjetas rechazadas, quedan en abandono del checkout, personas que no saben cómo comprar, personas que se enredan para comprar, personas que ni siquiera saben cómo usar una tarjeta de crédito para comprar, personas que tienen miedo de comprar por internet pero quieren comprar el producto. Es allí donde tienes que tener un equipo de ventas, unas personas que cogen la data del checkout, carrito abandonado, cogen la data de tarjetas rechazadas, cogen la data de los boletos emitidos que van a pagar en efectivo y empiezan a llamar a esas personas, a contactar a esas personas para poder cerrar esas ventas. Y empiezan a coger cada uno por uno, a escribirles, a llamarlos, a buscarlos, porque hay mucha gente que se queda en el camino y a veces no es porque no quiera comprar, a veces porque le da miedo, repito, no sabe cómo usar la tarjeta de crédito, no sabe cómo usar una plataforma, y allí donde necesitas tener personas especializadas o gente comprometida con eso. Se lo digo porque cuando yo estaba al principio en mis lanzamientos, yo no hacía eso. O sea, yo simplemente abríamos el carrito y ya, lo que fue. No, luego nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos tener un equipo o capacitar el equipo para que empezáramos a cerrar ventas, ser más efectivos. Entonces, básicamente, estos son los 3 puntos que para mí han sido muy relevantes para obtener muy buenos números en los lanzamientos. Chicos, esta información realmente ha sido construida con mi experiencia, de la experiencia de mi equipo. Si quieres aprender a lanzar o si ya sabes y necesitas más información, pues simplemente aquí abajo te voy a dejar un link para que descargues un ebook que he creado con mucho corazón, con mucho amor, para que sigas creciendo en tus lanzamientos.